y vi a Dios que moldeó, y vi a Dios que me corrigió, vi a Dios que me enseñó, pero no como el Dios que está sentado para mandarme al infierno, sino como un padre, de conocer la intención de mi corazón y ver que en realidad yo no era lo que dijeron muchos. Dios te bendiga, familia, que el eterno Dios nos bendiga a todos. Sean todos bienvenidos a tu programa Impacto de Dios TV para las Naciones. Su amigo y hermano Joselito Pérez, quien conecta con todos ustedes. Como siempre, familia, hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial. Una mujer de Dios, dominicana, pero a la misma vez, a su temprana edad, Dios le dio la oportunidad de vivir en un país llamado Suiza, y Dios ha hecho cosas extraordinarias con ella, un ministerio muy poderoso, la cual lo que Dios le puso en sus manos ha bendecido mucha, pero mucha gente a nivel nacional e internacional. Hoy la tenemos con nosotros, sé que muchos de ustedes la conocen, otros la van a conocer. Está con nosotros la salmista Jamie Ujira. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Dios te bendiga más, Dios bendiga a cada uno de ustedes, los que nos están viendo. Para mí es un placer, de verdad, es un honor Gloria de que a Dios. se nos conceda esta oportunidad de estar aquí. Amén. De verdad, Jamie, hemos visto cómo Dios te ha movido a diferentes lugares y cómo tu música, tu adoración ha sido de bendición para muchos, y cómo Dios ha usado ese medio para cambiar vida, para transformar vida, restaurar muchas personas, y de verdad que ha sido una gran bendición. A veces hay gente que aplauden el éxito y es muy bueno. A veces vemos a la persona en buenos escenarios y es bueno, pero a veces no conocemos su trayectoria, sus procesos, sus niñez, sus momentos difíciles. Yo sé que hoy en día el que te ve en un escenario, dan gloria a Dios por eso, pero yo sé que quizás te costó mucha lágrima, Dios tuvo que moldear muchas áreas, pasaste momentos difíciles, no lo entendía, pero ahora puedes testificar que verdaderamente valió la pena. Queremos conocer un poquito quién es Jamie, dónde nació y cómo fue su nacimiento. Bueno, yo nací en la maternidad de Los Minas, como todos nosotros nacen en una maternidad, pero mis primeros meses de nacido fue viviendo en Cristo Rey. De ahí mi madre toma la decisión de entregarme a mis abuelos paternos, ya que la situación económica no era de las mejores. Y como toda madre que quiere lo mejor para sus hijos y ve que como no le podemos dar lo que necesita un niño, toma esa decisión que ahora comprendo de verdad que el despegarse de un niño no era fácil. No era fácil. Sí, llego a los 8 meses de nacido a la Hacienda Estrella. Allí prácticamente la primera nieta, la primera sobrina. Da no la casualidad, sino la cristocidencia de que lleve el apellido de mi padre, porque mi madre también tiene el mismo apellido de mi papá. Mi papá es Sayas Marte y mi mamá es Marte Martínez. Entonces yo vengo, en mis documentos dice Jamie Ordaliza Sayas Marte, y yo salía como que era prácticamente hermana de mi papá. Y crecí como una hija más con mis abuelos, dándome la comida hasta los 10 años. De verdad que yo contando cada vez que nos encontramos en la familia, ¿no? Hablan, recuerdan todas las anécdotas, porque yo era el todo. Luego llegó mi primo, que ya más adelante éramos dos, peleábamos muchísimo, pero crecimos como hermanos. ¡Wow! ¡Qué gran bendición! En ese mismo momento, luego que pudiste tener una edad un poco madura, que podía entender lo que era bueno, lo que era malo, lo que podía entender ciertas cosas, ¿pudiste saber por qué fue el motivo que tus padres te dejaron donde tu abuela? Y aparte ¿para dónde se trasladó tu mamá para buscar una mejor vida, para dártela?
En el 89, que fue cuando ella partió hasta Italia, definitivamente, porque ella había viajado a Suiza antes de eso, ya que en ese tiempo entrar a Suiza era solamente el pasaporte, una carta de invitación, no como ahora que es complicadísimo llegar allí. Ella llega, viaja y todo eso, y la veía de vez en cuando, así cuando llegaba, pero ya en el año 89, en 1989 es que ella se traslada hacia la ciudad de Bolonia, Italia, junto con mi padrastro, hasta el día de hoy, que está allí todavía. Ella se va a Italia, yo me quedo con mis abuelos, crezco ahí, toda la hacienda Estrella me cuentan, porque yo no me acuerdo de eso, que hacían sus turnos para cargarme y me llevaban para las casas de los vecinos. Pero me cuentan también que creciendo comencé a comportarme de una manera distinta y ya la gente como que ya usted sabe, comienzan a soltar y a verte distinto. Y eso un niño no lo entiende, porque como niño no lo entiende. Ya uno creciendo, que te dicen, no, porque hacías esto, hacías lo otro, y la gente te miraba mal así. Pero la etapa de la edad de los 10 a los 15 años, el ambiente que te rodeaba, la escuela donde tú estudiabas, ¿cómo tú te manejabas con esa etapa? O cómo, tú sabes que siempre una etapa de los 10, 15 años, 16 años, siempre uno se rodea con personas, con jóvenes que tienen mentalidad de progreso y otros que tienen mentalidad de delincuencia, que dicen que esto no es nada, hacer esto no es nada, hacer lo otro no es nada. ¿Cómo te manejaste en ese ambiente? Yo mi familia es muy religiosa, muy católica, verdaderamente, que yo recuerde, me cuentan, yo estaba tanto en la iglesia católica que esa era la vida de uno, ya que mi abuelo, mi abuela siempre me llevaban a la misa, todo el mundo me conocía, porque al ser nieta de Papito Sayas, eso era algo que todo el mundo conocía a mi abuelo. Decía, nieta, ya sabían. Pero ya luego, decir así de compañeras con comportamientos, no en ese tiempo de ya los 90, así, no había esa malicia. Mis amiguitas eran como yo, maroteando guayabas por el patio de los vecinos, buscando coco y ese tipo de cosas. Esa era nuestra vida, pero al tener en mi corazón esa ausencia de unos padres presentes, porque no lo estuvieron así como tal vez yo lo hubiese deseado. A mi papá yo lo veía más frecuentemente, pero no vivía con él. Él era estudiante, cuando yo nací él era estudiante de universidad, aproximadamente 16 años tenía. Entonces en esos tiempos él no estaba ni capacitado, ni tenía una estabilidad para decir yo lo voy a criar yo. Por eso toman la decisión y me llevan a donde mi abuela, que eso me viene en mente ahora, muy desnutrida, pero muy. Y ellos me cuentan que hacían la fila para encargarse porque yo no dormía. Yo lloraba, yo esa muchachita más llorona, porque tenía la barriga grande, los ojazos y la cabeza pelada como una losa, me decían. Y hacían los turnos así para cuidarme, porque como eran 7 mujeres en casa, 7 tías, ellos hacían, pero ella cuando yo le digo, no, porque todas me dicen, no, fui yo, mi tía Esperanza, que ahora es que donde estoy alojado en esta ocasión, me dice que ellos fueron porque eran los más grandes. Y me dice que sí, se hacían los turnos para cuidarme, porque es que no era fácil. No dormía, en medio de la noche tenían que salir a darme paseitos para dormirme y todo eso. Es decir, que se puede decir que yo tuve, en toda mi vida, he tenido 9 madres. Pero mi abuela, yo la vi siempre en mi mente, la tuve como una madre especial. Sí, algo, y mire que no es que demuestro mucho, decía, ay, mi abuela, pero es algo que lo llevo, porque desde niña le veía como un símbolo de autoridad en mi vida, más que mi abuelo. Y mi abuelo me añoñaba más, Mi abuelo me añoñaba más que mi abuela. Tu crianza fue una crianza alineada, buena educación, buenos valores. Siempre. Mi abuelo, siempre cuando ya iba creciendo, él me decía, mira, Juan, yo quiero que tú seas una muchacha de bien. Y algo que él decía, ¿tú crees que mis hijas se casaron por bonita?
fue por seria que se casaron. Un hombre que se respete Claro. y quiere esposa no Sí. va a elegir No, a una claro, persona. claro. Compórtate. Y eso yo siempre lo recordé. Cuando él muere, ya cuando yo estoy casada y todo, recordaba eso. Decía, wow, papá, soy. Wow. Dios me permitió. No. Ahora, el punto donde queremos llegar, cuando te tocó la oportunidad de ver a tu madre cara a cara, ¿cuál fue tu actitud y tu reacción los primeros meses compartir con tu madre y llegar esos recuerdos que no tenía la madurez ni el conocimiento ni sabía el por qué te había dejado de tu abuela? Yo la veía 2 veces al año aproximadamente, pero no era de que esa cercanía de sentarnos a hablar, ese tipo de cosas, nunca, porque también en la crianza. Ahora mis hijos hablan conmigo y me preguntan y me cuentan y eso, pero yo no sabía que era mi madre, pero nunca tuve esa cercanía de yo contarle y poder expresar lo que sentía. Wow. Pero yo crecí muy herida, me sentí abandonada. Ese sentimiento de abandono fue algo que me marcó. Y todo ese comportamiento, sabemos que la adolescencia es una etapa que todo joven enfrenta y algunos la toman bien y son muchachitos alineados, pero otros crecen desalboroteados, queriendo conocer, queriendo experimentar. Y al ser alineada bajo lo que era la línea católica, con un temor, un respeto, una enseñanza, me decía, tú tienes que ser como María. Mira, María era así. Y yo, de verdad, hoy como cristiana, de verdad, tenían razón. ¿Quién era María? Yo pude comprender que de verdad nosotros, las muchachitas, tendrían que ver, no adorarla, no hacer lo que hacen las personas de esta línea, pero sí tomar ese porte, esa obediencia, esa disponibilidad, el aceptar ese peso de María. Señores, miren, eso es tremendo, ser una muchachita de 15 años aproximadamente y ser embarazada, o sea, estar embarazada a esa edad, sin un esposo, eso era tremendo. Claro. Y a mí se me enseñó a ser como ella. Y aunque tenía esos fundamentos, yo nunca fui mariana, no. Yo, lo mío era con Dios, lo mío era con Jesús. No tuve esa inclinación mariana como mi familia. Llegó el momento donde tuviste que sentarte con tu mamá para que te explicara el por qué la situación o por qué te dejó donde tu abuela. Ella siempre me dijo que por eso, como dije al inicio, que era porque no podía tenerme. Pero lo que a mí de verdad, y ella lo sabe, que se le dije que como que me molestaba, que ella viajó, ella podía llevarme de una vez y yo no comprendía eso. Me dejaste porque no tenías, pero después tenías y no me tomaste contigo. ¿Qué fue lo que pasó? Y eso como que entonces, eso ahí era que sí, y ella me dijo que no quería despegarme de mis raíces. Ella pensaba que era un daño que me hacía al llevarme, ya que yo me había acostumbrado a mis abuelos, a mis primos, a mis tíos y todas esas cosas. Entonces ya luego me veo en entenderlo, por lógica entenderlo, pero no aceptarlo. Wow. Yo no lo aceptaba y eso fue lo que me costó. ¿A qué edad tuviste la oportunidad de viajar allá donde estaba ella? A los 14 años. A los 14 Llego años. a Italia, sí, en el año 98. Y cuando viajas allá, ¿cómo fue tu vida o tu relación con tu mamá allá? Ay, no fue bueno. Porque es que tenemos el mismo carácter. Queremos tener razón. Queremos tener razón. No aceptamos nuestros errores. Tal vez no es en el momento, no voy a ser exagerada. No aceptaban. En ese momento, no aceptar el que cometimos el error y pedir perdón. En algunas ocasiones ella sí dijo, ay, lo hice mal, pero después que me dejó herida. Decía cosas muchas veces que ella después lo sentía porque yo le escuchaba que decía, ay, como que me pasé de contenta, pero no había ese cambio de decir,
ya que no estuve, déjame estar. Pero es que mami aprendió a ser madre con mi hermano. Ella conmigo sí me dio a luz, fue por cesárea y todo eso, pero no tuvo la oportunidad como la tuve yo de tener mis niños, de darle el amor, la atención, de que cuando se enfermaba estar ahí. A mí me operaron a los 6 años y yo quería que mi mamá estuviera ahí, y ella no estaba. Wow. Entonces ver esos momentos como clave, momentos tristes que yo deseaba a mi mamá y no estar ahí. Y eso yo lloraba y eso me hacía. Y cuando yo hablaba de mami con la familia de mi madre, por ejemplo, ella veía, pero tú te ves como muy enojada. Yo tenía un enojo adentro, pero yo no me daba cuenta. Wow. Yo pensaba que eso era normal. ¿Qué tiempo duraste con tu mamá allá? 1 año duré la primera vez. No nos llevamos bien. Me mandó para acá otra vez. Pero luego entonces vuelvo y me voy. Yo estaba así. Y eso es otra cosa. Eso de cambiar de casa a un niño le hace daño. Así es. Porque le quita el piso. Estabilidad, raíces. Y así yo crecí, teniendo ese querer cambiar. Yo, aunque en este momento propio, vamos a decir, el momento que yo me caso, a mí se me entraba un deseo de coger mi maleta y irme. Wow. Y era una necesidad de yo decir, me cansé de estar aquí, me quiero ir. Y en ocasiones me recuerdo que mi esposo iba a la estación de tren a buscarme. Exacto. Porque yo tenía que salir. Me entraba eso de querer irme. Pero hubo una palabra que Dios me dijo que me iba a dar estabilidad. Así porque Él lo vio. Es impresionante cómo se creó en ti ese espíritu de rebeldía a lo primero. ¿Cómo pudiste luchar con eso para que Dios te hiciera libre? De por sí, al querer siempre tener razón, wow. Al no declarar que era yo la culpable, incluso el Señor me da una alabanza que habla de eso, de dar la culpa a los demás, cuando en realidad quien tenía que cambiar era yo. Nos vemos dando culpas a otros, cuando en realidad si cambiamos nosotros, todo nuestro entorno cambia. Y esa alabanza habla de eso, de que nosotros tenemos que comenzar a cambiar nosotros, preocuparnos por nosotros, y vemos como en el cambio que hay en nosotros, los demás cambian. Porque ellos se comportan con nosotros como nosotros prácticamente nos comportamos con los demás. Gloria a Dios. ¿Qué edad tenías cuando conociste a Jesús? ¿O quién te predicó y cómo pudiste venir al Evangelio? Yo tenía una tía, que aunque se suele decir que son los pastores, las madres espirituales y eso, yo no. Mi madre espiritual es mi tía Araceli. Santo. Ella me enseña. El día que me convierto, me recuerdo que ella me dice, muchacha, la primera vez me hacen el llamado, pero yo no entendía que era eso. Yo no sabía, pero sí le dije, Señor, porque yo sabía que había un Dios, yo sabía que yo hablaba con Él, pero no sabía que yo podía tener esa relación tan íntima, tan cercana a Él. Yo lo veía a Él como lejos, de yo poder hablar con Él, ver ese personaje sentado con el dedo así. Te portaste mal, te vas al infierno. Te portaste mal, te voy a castigar. Ese concepto se cambia luego, cuando yo veo que Dios no es así. Wow. Eso fue en el 2001, en una campaña que se hizo con un evangelista que para mí quedó marcado. Amo mucho a ese evangelista, de verdad que hoy es pastor también. Y me hace el llamado, y yo le dije, me llama, yo paso. Porque, bueno, vamos. Pero mientras estoy ahí, le digo, Señor, si eres tú, dame una señal. Pero yo pido una señal, pero yo no sé. Yo quiero una señal, pero no sé qué es lo que voy a ver. Yo no recibí señal. Y entonces, no me convierto. Pero voy al día siguiente a la campaña. Fernando Almonte se llama. Lo estaba buscando en mi mente. Y me recuerdo que cuando voy al día siguiente, estoy afuera, me estoy comiendo un bolón, y la iglesia católica a mí me enseñó que la iglesia no se come. Que la iglesia se respeta. Y yo vengo moldeada así,
con esos fundamentos porque fue 17 años de mi vida que estuve allí. Llegué a ser catequista, llegué a ser del coro y todo. Y algo especial, eso yo nunca lo voy a olvidar. Era una iglesia de tabla, de zinc, me recuerdo. Pero yo veía como una especie como de humo, pero que no están quemando basura. Pero yo veo como una especie de humo que está entre el techo y los hermanos. Y escucho ahí de gente que cantara, mi hermano, Joselito, de verdad no había. Wow. De decir de que voy a enseñarles para entonar. Y ellos adoraban a Dios y yo escuchaba como una armonía, como que se habían puesto de acuerdo como para afinar, para coordinar y todo eso. Y eso me llamó la atención. ¿Te recuerdas que yo había pedido una señal el día anterior? Sí. Y yo veo eso y me siento como en mis aguas, porque yo amaba la música también desde ese tiempo y eso me llama la atención. Pero yo siento como desde el altar que llega como un soplo así, que llega hacia mí Wow. y se me erizan los pelos. Y digo, ven acá, ¿y esto? Me dice mi prima Tatiana, que hoy no es cristiana, que estábamos juntas las dos ahí, y me dice, ese es el Señor que está tratando contigo. Santo. Yo no dije más. Yo le había pedido, mire cómo Dios crea en mí ese compromiso de decir, yo te lo prometí, que si tú me dabas la señal, yo me convertía. Y me recuerdo, no me llamaron de decir, tú ven aquí, la primera vez sí. Es tú. Y yo paso, pero el día siguiente yo pasé sola. Santo. Y ahí le entregaste tu vida a Jesús. Y ahí me convertí, pero mire, fue difícil llegar hasta aquí. ¿Cómo fueron los primeros 3 meses en el Evangelio contigo? Difícil, porque yo quería seguir bailando. ¿Te gustaba Eso el baile? era, ay, sí, eso era. Y fue difícil porque yo dejé la iglesia. Por un baile. Yo dejé la iglesia porque yo tuve un sueño y al no tener la sabiduría no pude. Y se lo conté a mi abuelo. Y mi abuelo me dijo, no, eso es Dios diciéndote que tú no tienes que bautizarte porque ya tú estás bautizada. ¿Qué tiempo duraste cuando dejaste la iglesia, fuera del camino? El margen de algunos 3 meses, no tantos, ese margen de los primeros, pero no fui la misma. No fue, así es. Volví a la iglesia católica, pero ya no me arrodillaba ante las imágenes. Ya no rezaba, bueno, yo nunca fui de rosario, pero no. Yo seguía, en mi corazón había en mi esencia quedó siendo evangélica, pero en la iglesia católica. Wow. Y yo me recuerdo que Tú tenías era una lucha, distinto. una lucha entre la religión Porque o el evangelio. no había entendido que tenía era lo que conocimiento. tenía. Pero sí las imágenes eso ya. ¿Cuándo decidiste conocer un Dios vivo y de poder? Que no hay que prenderle vela, no hay que idolatrarlo. Yo llego ese mismo año. Sí. Te digo que fue una fase de enseñanza. Yo llego a Italia, mi hermanito, que nace en el 2000, él para comer, eso era una lucha. Y para darle la comida había que sentarlo en la meseta y el tiqui con un radio que había. Y tiqui. Yo llegué a la iglesia católica allá, seguí en la línea siendo catequista, pero ya yo a los niños les decía que María nos salvaba. Catequista, ¿qué era catequista? Prácticamente eran los maestros que enseñaban a los niños para hacer la primera comunión, para hacer la confirmación. Y te digo que eso fue, ya yo estaba, a mí me resetearon, ya yo estaba clara que Dios no era imagen, que Dios no era, que la salvación no estaba en María, que no estaba nada de eso. Y le enseñaba a los niños, y uno de ellos me delató. Fue donde la monja y le dijo, mira, que Jamie me dijo esto y esto, y yo pensaba que me iba a decir de todo. Y yo dije, ahora me botan de aquí. Y no me dijeron nada. Wow. No me dijeron nada. Pero ese día, dándole la comida a mi hermano, encontré una emisora cristiana. Y desde ahí jamás. La iglesia católica, solamente cuando muere mi abuelo y muere mi suegro, yo estuve allí solamente. Pero ya ahí me desligó totalmente, porque es que mi esencia no A lo quedó. primero tú sentías como unas ataduras
el espíritu de idolatría. No, no, Pero yo y a no. pesar de que tú idolatrabas esas cosas, No, tú nunca fue sentías, mucho, ¿no? no, gloria a Dios. Porque como te dije al Tú ibas inicio, prácticamente porque tus abuelos te sí, llevaban. me llevaban hacia mi lío. Una vez que me decía, me dieron dije, que yo le dije que el sacerdote me había robado una colita. A mí me hacían muchas colitas, yo tenía mucho pelo y me hacían esas colitas y yo hice un problemón ahí en ese, y me tuvieron que sacar. Yo crecí, esa era mi vida, pero al decirme, pero no fue eso. El Señor me trae esto ahora, que Dios trató conmigo. Gloria a Dios. Porque estábamos en un lugar con mi familia y yo vi la imagen de la Mater, que es la María que utilizan en el santuario de Schoenstatt, que está en la Victoria. Eso es un lugar hermoso, de verdad que sí, es un lugar hermoso. Y a los 12 años, eso es algo que me impactó, me dejó marcada. Decían que la primera vez que tú ibas ahí, tú pedías algo y la Virgen te lo concedía. Pero ya yo estaba cansada de ir. Santo. Pero yo quería cambiar. Porque yo era de una rebeldía que yo no quería hacer así, pero me comportaba así. Wow. Y mi abuela sufría eso. Y a mí me dolía eso. Wow. Y ya era tremendo, porque es que yo no quería ser así, pero me comportaba así. Y yo quería cambiar. Y cuando yo intentaba ser buena, como decían, no lograba. Lo que creó ese espíritu de rebeldía en tu vida fue la falta de paternidad de tus padres. Eso yo lo he visto así, pero yo creo que más mi madre y mi padre era la ausencia de Dios. Ya. Porque yo siempre estuvieron, no presentes del todo, pero era la necesidad de Dios. Dentro del Evangelio, ¿qué tiempo te costó de ser libre de ese espíritu? Porque solamente en Cristo tú podías cambiar, lamentablemente. Pero no era la rebeldía tanto, eran otros espíritus generacionales que habían en mi familia que... ¿Cómo cuáles? Es enamorarme tanto, ay Dios mío. Dios. Tenía una necesidad de que me quisiera alguien mío, porque es que yo crecí siendo única, todo era mío, y subí así, que yo necesitaba algo mío que no fuera de nadie más. Wow. Entonces mi mamá era de mi hermano ya, mi papá sí estuvo ahí, pero no fue que tuve esa relación tan estrecha. Yo quería alguien que me quisiera, que fuera mío, y nunca fue, porque yo tuve un noviecito, que eso fue, ay Dios mío, pero era que tenía otra noviecita. Dios. Entonces yo quería alguien que fuera mío, entonces esa necesidad de esa figura masculina en mi vida, más que de mi madre. Pero yo estaba más resentida con mi mamá. Santo. Yo buscaba esa paternidad que no tuve muy presente en los hombres, pero me faltaba también el tener a mi mamá. Eso era una confusión que los psicólogos yo creo que ni lograrían expresar lo que yo sentía O sea, dentro de mí. En ti había un vacío y tú tratabas como de llenarlo. De llenarlo. Pero no lo encontraba. No. Entonces, Absolutamente. ya cuando conociste a Dios de verdad, eso te costó un alto precio ser libre de todos esos espíritus, tanto generacional como cosas de raíces que venían profundo en tu corazón. A los 23 años aproximadamente, yo estaba orando con un joven y me recuerdo que una sierva, que ya no está, partió con el Señor, ella escuchó que yo estaba hablando y me dijo, suelta eso, una mujer de autoridad. Wow. Tremenda, me dijo, suelta eso, que ese no es tuyo, ese no es tu esposo, me dijo. Santo. Y yo dentro de mí, rebelde como era, esta mujer. Pero luego me dice, mira, el enemigo te está esperando que tú te salgas para agarrarte, enfermarte, postrarte y acabar contigo. Suelta eso, que eso no es tuyo. Y recuerdo que me dijo, Dios eligió a tu esposo. Y me dijo, cuando tú llegaste a esta iglesia, Dios me dijo quién tú eras y de dónde tú venías. Y yo ataqué los ojos porque es que yo no conocía a ese Dios. Wow. Y me dice, mira, Dios te da a tu esposo y es idóneo a ti. Y Dios toca tu vientre para que esa maldición generacional que tú cargas encima, esos espíritus de maestresa y de cuantas cosas que vienen detrás de ti, no lleguen a tu generación, a tu simiente, ahí se acaben contigo. Y me dice, y yo me recuerdo que
ella me dijo, y Dios te da un hogar, te da una casa donde ya tú no puedes, porque mi abuelo, mi mamá, mi tía, por donde, y eso era así, eso me creó una angustia, un deseo de cambiar casa, un deseo de cambiar estado, de cambiar. Y eso fue una palabra que se cumplió, fue de Dios. Santo. Porque yo lo pude ver que aunque si fue en base a rebeldía que Dios restituyó y reparó, yo llamo a Dios reparador de desastres. Santo. Porque yo creaba muchos desastres. Dios. Mire, Dios es Dios. Y si Dios hubiese sido humano, ya no había podido conmigo. Wow, wow. Ahí esperaste en Dios y Dios te dio tu hermosa familia. ¿Qué esperar en Dios? Pues yo me busqué a mi esposo. ¿Usted cree que eso es lo que le digo, mi hermano? Cuando, sí, esos ataques cada cierto tiempo, como le dice la Escritura, sí. Que ellos cada cierto tiempo vuelven, dan sus vueltecitas y me atacaban con lo mismo. Bueno, buscaste a tu esposo y ¿qué pasó? Ay, sí. El hombre me salió bueno. Gloria. O sea, Dios tuvo tanta misericordia. Sí. Que Dios permitió que tú te lo buscaras y en el camino cualquier cosita que el diablo quería. Dios lo formó. Dios lo formó, exacto. Dios lo formó Dios antes de yo conocerlo. Dame ayuda a esta muchacha, no vaya a ser que. Sí, yo lo digo, mira, siempre le digo a los adolescentes, a los jóvenes, le digo, Señor, mire, lo bueno es esperar en Dios. Esperar en Dios. Así usted tiene, mire, la seguridad de que es ese. Pero yo no sabía que era ese, pero yo lo sentía. Santo. Y 2 semanas antes del matrimonio, ay, cielo, se me regó el hombre. Ay, mi madre. Que no se quería casar. Ay. Y yo le dije, bueno, varón, pues yo me voy, porque yo no me voy a perder por culpa suya, no. Y a las 4 de la mañana llamé yo a mi tía Araceli, por eso le digo, mi madre espiritual. Y le digo, tía, mira, el hombre se me regó y que no quiere casar, porque que yo lo tenía ahí. Fue que yo lo alineé de una vez. Wow. Yo le dije, mire, yo lo conocí y de un mes que lo conocía, yo le dije, mira, yo me quiero casar, quiero tener mi familia y si tú crees que me va a pasar por encima y después, chao, no te acuerdo, no me acuerdo de ti, yo no estoy en eso. No. Y eso lo asustó. Eso lo impactó y dijo, pero yo no la conozco ni siquiera, me está hablando de matrimonio. Pero es que yo no quería. No. Y mire, después hablando, él me dijo que eso le llamó la atención de mí. Porque a 25 años la muchachita ya lo que están brincando y loqueando. Así es. Y entonces él me dijo, no, yo quería tener mi familia. Claro. Porque Dios me había prometido mi familia. Claro. Mire, y ese error, amado, porque yo entré en fornicación en esa época y salí embarazada. Y eso fue algo que cuando estoy embarazada, salen las pruebas que estoy embarazada, yo tengo un sueño donde un personaje, yo me veo en el hospital, me veo en la camilla, me veo preparado con suero y todo, y entre este personaje cubierto de verde, con un gorrito aquí, con la mascarilla aquí, con guantes, solamente le veo los ojos, se acerca y me hace así. Y se voltea. Yo lo sé en el espíritu que lleva a mi hijo. Y yo le grito, le digo, ¿cómo usted es muy fresco? ¿Cómo usted se atreve a llevarme a mi muchacho? Póngalo otra vez. Yo le decía, póngalo otra vez. Yo le decía. Y él se devuelve y me mira. Y yo no me voy a olvidar de esa paciencia, de esa voz paciente. Me dice, no, tranquila. Es que tiene un problema. Cuando yo lo arregle, yo lo vuelvo a poner. Y me despierto. Me pongo a llorar y me dice mi esposo, en ese tiempo no estábamos casados, me dice, mira, ¿qué es lo que tú tienes? Le digo, un hombre ahí que en el sueño me llevó al niño. Me dice, tú con tus sueños y tus cosas. Pero amados, miren, ¿usted sabe lo que pasó? Que cuando me hicieron la sonografía, estaba el saco, estaba todo y el niño estaba ahí. No estaba ahí. No estaba ahí. Y eso me confirmó lo del sueño. No estaba ahí. Prácticamente se formó el embarazo y todo, pero el niño no estaba ahí. Todo lo relativo estaba ahí, pero el niño no. El embrión ¿Y qué pasó? No estaba. Y ella me dice, bueno, vamos a hacer la revisión, vamos a hacer control de hormonas para ver, porque eso sucede. Pero es que ella me estaba hablando de medicina, pero eso no tenía nada que ver con que aborto, no.
Es que yo lo sabía. Yo me afiancé, yo me agarré de lo que ese personaje me dijo en ese sueño. Y ella me dijo, si las hormonas bajan, vamos a tener que hacer un libro. Y yo le dije, ¿usted no me pone la mano? No, es que él me dijo que lo volvía a poner. Yo lo creí, yo estaba tan afianzada a eso. Llegó el día. Yo tuve que acceder a ir al hospital y para remover todo. Y cuando me están haciendo los controles y todo, yo le dije, Señor, si eres tú, hazlo tú. Santo. Que no sea ella, hazlo tú. Y me recuerdo que yo fui al baño y sentí como que algo bajó. Y hizo plum. Lloré. Santo. Yo lloré, pero dije, Señor, eres tú. Eres tú. No es ella. Aquí no es cuestión de que médico, que ciencia, que hormona. No. Aquí eres tú. Y ahí Dios, yo me di cuando yo decía que yo no tenía fe, pero yo me agarré de eso. Y me recuerdo que me hicieron el legrado, todo eso, y yo necesitaba ir a la iglesia esa noche, que no debía coger sereno, porque imagínense, aunque si no di a luz un niño, era un proceso de embarazo. Pero me voy, llego y están celebrando que la esposa del pastor tiene gemelo. Yo me fui en lloro. Yo me pasé, el culto más horrible de mi vida fue ese. Llora. Cuando regresamos a casa, yo llorando, porque no me he parado de llorar. Y mi esposo, el que no querían que yo me casara con él porque era un impío, me dice, se para de repente, antes de entrar en el garaje, me dice, Jamie, es que ese niño no podía nacer. A ti se te olvidó lo que Dios te dijo. Santo. Y le digo, ¿de qué tú estás hablando? Yo no tengo eso de estar escuchándote. Me dice, ¿te recuerdas lo que te dijo el Señor? Que Él quitaba toda maldición de tu generación. Ese es el hombre que decían que no era de Dios. Santo. Y me dijo, por eso, tú y yo no somos casados, ese niño no podía nacer. Mi esposo. Dios mío. Y cuando él me dice eso, lloré, Volviste en sí. pero dije, Señor, lo que no me recordé yo, se lo recordó Él. Por eso es que yo le hablo como que si Él me entendía. Wow. Porque en los momentos que yo necesité a un hombre de Dios a mi lado, aún sin serlo, aparentemente, según los cálculos humanos, un hombre de Dios tenía. Gloria. Porque en los momentos que yo me sentía mal, Dios hablaba a través de él. Wow. Miren, señores, yo me casé meses después y ya yo me casé en el 2009, eso fue en el 2008, yo me casé en el 2009 y ya en febrero del 2010 estaba embarazada. Santo. Y ahí Dios te dio un hermoso Ahí Dios regalo. me dio a mi Elías. Wow. Como tenemos el tiempo encima y nos quedan unos 2 minutitos, queremos rapidito saber cómo nació en ti ese gran ministerio, ese potencial de honrar a Dios con tu alabanza. ¿Te imaginaste algún día que tú ibas a ser una salmista? ¿O cómo manejaste ese ministerio cuando Dios te lo entregó? Después sí comencé a cantar en la iglesia. Se me ha dado la oportunidad de adorar. Soy parte del Coro Nacional del Concilio allá en Suiza. Y de por sí siempre así. Comencé a escribir en el 2000 más o menos, pero siempre se me olvidaba porque en ese tiempo los celulares no tenían cómo grabar. Pero comencé a escribir de mis experiencias, de mis momentos difíciles. Y todo esto, esta alabanza que es la que hemos lanzado en medio del desierto, nació de eso, de un desierto que viví. Y y conocí al Dios en mi desierto, conocí a ese Dios que de verdad no había conocido. Aún estando en la iglesia, no se me había predicado, pero eso no me había entrado. Y vi a Dios que moldeó, y vi a Dios que me corrigió, vi a Dios que me enseñó, pero no como el Dios que está sentado para mandarme al infierno, sino como un padre, de conocer la intención de mi corazón y ver que en realidad yo no era lo que dijeron muchos. Wow. Y ahí esa alabanza habla propio de eso, de recordar. Estuve un proceso bastante moldeándome, yo no entendía, y Dios usó a nuestro hermano Steven a través de una predicación donde me dijo, no te atrevas a enojarte con tu pastora.
Wow. no te atrevas, porque el proceso fue con ella, Wow. dentro de la congregación. Y Steven, yo le escuché, eso fue grabado, eso fue en El Salvador, si no me equivoco. Sano. Y yo escuché cómo estaba hablando conmigo y me decía, Wow. no te atrevas, Sano. porque no era... Y él decía, hablándole Dios a él, decía que Dios le habló, le dijo, lo que pasa es que eres pastor. Y yo te estoy enseñando lo que no se hace. Así es. Y yo escuchaba como que era conmigo así. mismo Dios Es que lo sabe. tú eras. Y yo te estoy moldeando para que sepas lo que no se le hace al otro. Y entonces Dios cambió, ahí Dios se llevó ese rencor, Exacto. Dios se llevó esos sentimientos que me embargaban, que esa, vamos a decir, falta de perdón, falta de entender a Dios y verlo en el desierto, no verlo lejos, no verlo afuera, sino verlo allí junto conmigo, saber que Él iba conmigo, porque dice, Él es tu sombra a tu mano derecha, ver a Dios ahí, conocer a ese Dios. Y por eso en medio del desierto nace, viendo que Él está en medio del desierto. Conocer que aunque pase por las aguas no me voy a ahogar, ni por el fuego no me va a quemar. Wow. La llama no arderá en mí. Te voy a dar 15 minutos a ver qué consejos tú me le das a aquellos que están pasando momentos difíciles en su iglesia. Y en vez de entender que a veces Dios usa cualquier cosa para moldear nuestro carácter, para arrancar de raíz nuestra mala costumbre que traíamos desde el mundo, que en el mundo nadie nos podía decir nada porque ya tenían los guantes encima. Y a veces Dios, para moldearnos, a veces tiene que usar hasta los propios líderes que no hablen mal, que no menosprecien. Y a veces entendemos que como que el líder no tiene mala voluntad. Y a veces el mismo Dios, ¿verdad? Lo mismo que tú acabas de decir, para moldear áreas en nosotros que Dios necesita matar. ¿Qué consejo tú le das a aquellos que están pasando la misma circunstancia contigo y le tienen mala voluntad a ciertos líderes, diáconos, pastores, y tienen unos pleitos y una riña y una batalla? ¿Qué consejo tú le das a esas personas? Bueno, de por sí, el pleito, recuérdense que no es contra carne y sangre. Así es. Es una cuestión de que nosotros debemos aprender, como se suele decir, a ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Ser optimista, ver que siempre es Dios que tiene el control de todas las cosas. Ver a Dios moverse en cada detalle, ver que Dios está contigo y que Él ha prometido estar contigo. Y que aún en nuestros errores que cometemos, Él va a usar ese error para aún bendecir a tu propio pastor. En este momento te está bendiciendo a ti, te está moldeando a ti Dios a través de Él. Y que entonces más adelante tú vas a encontrarte con personas que, como yo, porque yo no lo comprendía. Y hoy yo te puedo decir que de verdad, tu pastor, tú crees que no quiere saber de ti. Señores, no. Tu pastor es que ora por ti, tu pastor es que de verdad quiere que tú subas, que tú vayas a las naciones, que Dios te use. Y si eso es lo que Dios quiere, lo va a hacer. Tu pastor, tu esposo, quien sea que te está haciendo aparentemente de piedra de tropiezo, no. Toma esa piedra y construye, y tú vas a ver cómo otros van a ser bendecidos a través de tu construcción. Impresionante, familia. ¡Wow! La gloria es de Dios. Tremendo mensajazo. Tremendo testimonio. Créeme que tú no sabes la vida que Dios está restaurando, que estaban en una equivocación, pero a través de esa palabra, ahora mismo yo siento por el Espíritu que están siendo ministrados. Y han dicho, si ella es humana igual que yo, si es de carne y hueso igual que yo, y Dios la moldeó, la cambió, la purificó, imagínate lo que Dios puede hacer. Conocer a Dios en nuestro desierto. Así es. Entonces queremos culminar con la alabanza que Dios te dio en medio del desierto. Tiene 10 segundos, fluye con esa alabanza. No, comienza así. Yo no te voy a preguntar por qué estoy pasando por este desierto. No te voy a reclamar porque el enemigo me está haciendo guerra. No, solo recordaré que tu palabra es fiel. Y ellas me dicen que aunque pase por las aguas, no me ahogaré.
y aunque pasare por el fuego, no me quemaré. En medio del desierto yo no moriré, aunque se arrecie la guerra, no me rendiré. Batallaré aunque no tenga fuerzas, yo seguiré creyendo en tu poder. En medio del desierto tu fuerza me darás, y aunque sea fuerte la guerra, no me dejarás. Tú pelearás dándome la victoria, todos verán que eres el Rey de Gloria. Y es Jesús nuestro Rey de Gloria. Oh my God, Dios mío. ¿Cómo te pueden buscar en las redes sociales? Jamie Peduzzi, que es el apellido de mi esposo. Y bueno, estamos en las redes sociales así, Jamie Peduzzi Oficial. Gloria a Dios, bendigo tu vida, de verdad. Señores, les recomiendo que vaya allá, se suscriba, invítela a su congregación, no importa el escenario, no importa el evento. Dios está haciendo cosas extraordinarias, soy testigo de eso. Esa alabanza está restaurando familias, generaciones, de verdad que sí. Así que no vamos a morir en medio del desierto. Wow, Jamie, esta es tu casa. Gracias por aceptar la invitación. Yo sé que tú eres una joven, una mujer muy ocupada. Honra. Bendigo a tu esposo donde quiera que esté. Amén. Bendigo a tus hijos donde quiera que esté. Bendigo a tu mamá donde quiera que esté. Y el resto de Esa es la primera que yo le escribí. A ver, bendigo a tu familia completa, desde la primera, segunda, tercera generación, cuarta generación, en el nombre de Jesús. Amén. Así que familia, Dios le bendiga, un gran abrazo, recordando que este es tu programa, Impacto de Dios TV para las Naciones. Que Dios nos bendiga a todos, hoy, mañana Y siempre. Amén. Shalom. Shalom.